historias asombrosas, grandiosas, de personajes del Antiguo Testamento. En el tiempo en el cual tú y yo estamos viviendo, se enfatiza bastante o demasiado, diría yo, el tú eres grande, el tú puedes hacerlo, el nada te va a derribar en esta vida. Son frases hermosas, pero el problema está que cuando comenzamos a enfrentar la vida, nos comenzamos a rodear de problemas que no nos hacen sentir para nada grandiosos. Y es que, como hablamos la semana pasada, detrás de toda historia grandiosa hay un ser que realmente es grandioso. Su nombre es Jesús, quien cambia realidades. Y el domingo pasado hablamos de que Él siempre es el mismo, ayer, hoy y lo será siempre. Por eso ese Dios grandioso es el que marca la diferencia y agarra la vida de una persona que no es grande, de una persona que en ocasiones se siente tan débil, golpeada por muchas circunstancias, y transforma esa historia en una historia grandiosa. Ese es el Dios al cual tú y yo adoramos. En esta serie hablaremos de diferentes personajes, de diferentes eventos que encontraron a un Dios grandioso en medio de sus problemas, y su historia dejó de ser la misma. Estas historias nos van a hablar a ti y a mí, porque nos identificaremos con ciertos elementos, con ciertas actitudes, con decisiones que estas personas tomaron para poder salir adelante y cambiar su historia. El día de hoy comenzaremos hablando de un acontecimiento histórico, el Éxodo. El Éxodo, y cómo Dios utilizó a un hombre lleno de temores llamado Moisés para convertirlo en un gran libertador. El Éxodo también es el nombre que se le da al segundo libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, el cual nos narra cómo el pueblo de Dios fue cautivo durante muchos años, era esclavo de Egipto, pero también en medio de esa esclavitud comenzaron a ver milagros y el cuidado de Dios. De hecho, la palabra Éxodo viene de Éxodos, que en griego significa salida. La familia de Jacob, el pueblo de Dios, se encontraba en Egipto, y en ese momento comenzaron a multiplicarse de tal manera que Egipto lo comenzó a ver como una amenaza. Comenzaron a poner sobre ellos trabajos y a destruir la identidad de este pueblo, pero en medio de eso Dios levantó a un hombre y lo sacó a una realidad diferente, y no solo eso, los estableció como ahora propiedad de Él, como el pueblo de Dios. Nos muestra el Éxodo, ese largo camino que recorrió el pueblo de Dios, y tú y yo veremos y lo compararemos con nuestra vida, como es una vida de enfrentar retos al lado de un Dios que es grandioso y todopoderoso. Yo por eso he titulado el mensaje del día de hoy, nuestro primer mensaje de la serie. El título es así: Dios hace lo imposible posible. Dios hace lo imposible posible. ¿Alguna vez has enfrentado en tu vida un imposible? Qué difícil es enfrentar los imposibles. De hecho, es la frase que está de moda. Yo hablo con mucha gente y me dicen: pastor, esto es imposible. Yo me río en mí adentro y le digo: espérate, porque tú no sabes con quién estás hablando. Yo creo en un Dios que hace lo imposible posible. Pero vámonos a la historia de estas personas. Moisés, un hombre que su nombre es famoso. Si tú has visitado una iglesia, conoces el nombre de Moisés. Si has visto un par de películas por ahí, también probablemente conoces el nombre de Moisés. Moisés fue usado para llevar a su familia, a su pueblo, de la esclavitud a un lugar diferente. El pueblo de Israel
estuvo esclavizado por Egipto. Y fíjate lo que dice Éxodo capítulo 1, versículo 12. Éxodo 1, 12 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, cuanto más los oprimían los egipcios al pueblo, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. ¿Recuerdas la semana pasada que hablamos de Abraham? Dios le dio una promesa. Tú serás de bendición a muchas personas. Tu descendencia será incontable. Y de pronto, después de Abraham, comenzó una línea de historia de muchas personas hasta llegar al pueblo de Dios. Ahora el pueblo de Dios entra en escena. Y en Éxodo se nos muestra una combinación un poco extraña. Nos comienzan a hablar de una combinación de aflicción y multiplicación. Cuando tú y yo creemos en un Dios grandioso, debemos saber de que Dios piensa diferente a nosotros. Y para Dios la aflicción no es algo que destruye la vida de la persona, es algo que la puede multiplicar. Déjate, repito esa parte. Especialmente si tú estás viviendo una aflicción. Para Dios no hay imposibles. Dios agarra la aflicción de un pueblo y comienza a desarrollar un plan hermoso en medio de ellas. Esto quiere decir que cada aflicción que tú y yo vivimos, Dios puede utilizarla para multiplicar cosas en nosotros. Dios puede utilizarla para fortalecer nuestra fe. Y eso es lo que hablaremos el día de hoy. El pueblo de Israel permaneció cerca de 400 años en Egipto y se enfrentó a situaciones para nada favorables. Sin embargo, cada experiencia que ellos vivían los iba acercando más y más al plan de Dios. Muy similar a nuestras vidas, Chuy. Cada vez que tú y yo comenzamos a enfrentar una aflicción, debes recordar lo siguiente: aunque no pueda ver, está sobrando. Porque para Dios las aflicciones no detienen su plan. Él agarra las aflicciones, como comenzó a entrar en escena en la vida del pueblo de Israel. Y Moisés comenzó a levantarse como una persona diferente. Moisés nació en esos 400 años de esclavitud. Y a pesar de que su vida corrió riesgo desde el momento desde que él nació, Dios lo guardó, Dios lo cuidó, porque Dios tenía un plan especial para la vida de Moisés. ¿Hay alguien aquí que Dios lo ha cuidado? Si estás aquí es porque Dios te ha cuidado. ¿Hay alguien aquí que tiene aflicciones? Probablemente tú y yo nos parecemos mucho a Moisés, más allá de lo que pensamos. Moisés comenzó a desarrollar su vida, fíjate, y él se convertiría en el libertador de su familia, en el libertador de su pueblo. Pero escucha bien la frase: él se convertiría, porque Moisés no nació siendo un líder. De hecho, Moisés comenzó a caminar en medio de una aflicción personal que lo llevó a conocer a ese Dios grandioso. Acompáñame a Hechos 7. Hechos 7, versículo 22, nos narra detalles importantes de la vida de Moisés. Hechos 7, 22 dice: a Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios, y Moisés era poderoso tanto en palabras como en acciones. Este era Moisés. Había sido entrenado a la cultura egipcia y llegó a ser un hombre poderoso tanto en palabras y en acciones. Yo creo que cuando Moisés pasaba, el resto lo sentía, la presencia de Moisés. Pero luego viene el versículo 23 que dice: pero cierto día, y fíjate que siempre todos aquí tenemos esos ciertos días, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés
Supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Di conmigo, pero no fue así. El versículo 26 dice: al día siguiente los visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser Moisés un pacificador y les dijo: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando? Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés. ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros?, le preguntó. ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? 40 años de un hombre que había sido educado de una forma que no era una mala educación, déjame decirte. Pero cuando hablamos de un encuentro con un Dios grandioso, debemos entender algo. Probablemente lo que tú y yo aprendemos en la vida no es del todo correcto. Y Dios necesita entrar en escena, Paquito, y comenzar a moldear nuestras vidas para enseñarnos una realidad. En este pasaje encontramos a un Moisés tratando de hacer bien las cosas. Él tuvo una actitud sincera. Él quería convertirse en el libertador de su familia. Al igual que en ocasiones yo hablo con muchos hombres y mujeres que me dicen: pastor, he intentado todo para sacar mi matrimonio adelante. He intentado todo para sacar a mi familia adelante. Yo he hecho todo lo que está de mi parte para que mis hijos lleguen a tener una vida diferente, y nada da resultado. ¿Alguna vez te has sentido de esa manera? Por consiguiente, llegamos a la siguiente frase: me doy por vencido. Ese darse por vencido, tú debes canalizarlo de la forma correcta. No es un darse por vencido con la situación, es más bien darse por vencido delante de Dios y decirle: Señor, lo he intentado, pero solo no puedo, te necesito. Ese es el darse por vencido que Dios necesita. Por eso cuando hablamos del Dios que hace lo imposible posible, hablaremos rápidamente de 3 puntos. Punto 1, tus fuerzas probablemente no serán suficientes. Cuando tú enfrentas lo imposible, cuando tú estás en este momento de tu vida y dices: pastor, no puedo más, debes entender una realidad. En ocasiones no basta con tus fuerzas, no basta ni siquiera con tu educación. Moisés había crecido durante 40 años con la mejor educación sobre la tierra. Es como cuando tú y yo mandamos a nuestros hijos al college, a la universidad, y decimos: si ellos obtienen esto, les va a ir re bien en la vida. Cuidado, porque Moisés había recibido ese tipo de información, pero llegó al punto en el cual Dios le dijo: hey, sin mí no vas a poder. Moisés cometió un error en su vida, y el error es que actuó sin la ayuda y la guía de Dios. Hay un problema cuando actuamos sin la ayuda y la guía de Dios, porque llegaremos a un punto en la vida que nos damos cuenta que nuestras fuerzas no son suficientes. ¿Me está siguiendo en este día? No somos superhéroes, necesitamos de Dios. Y sabes que solo Él es el Dios grandioso que puede entrar en nuestra vida como entró en la vida de Moisés y convertirnos en realmente personas que nos levantamos en medio de lo imposible. Pero no nos levantamos solos, ahora estamos bien acompañados. Ahora tenemos a alguien de nuestro lado que puede sacar tu vida adelante, que puede sacar tu matrimonio adelante, que puede sacar tu hogar adelante. Pero no cometas el error que Moisés cometió. No tomes la iniciativa de querer arreglar las situaciones. Por algo quizás Moisés era hombre, ¿cierto? Porque los hombres creemos que nos las sabemos todas. ¿Hay algún hombre como yo aquí en esta tarde? Si no, tu esposa te va a levantar la mano. Ten cuidado. No, pastor, aquí estoy en la iglesia. Soy un corderito, soy un angelito. Sí, pero en tu casa probablemente tú quieres llevar la vida de tu familia a tu manera.
Y debes entender que Dios tiene su propia manera. Y hay muchas cosas que tú estás haciendo con buena intención, pero te darás cuenta que no son suficientes. Tú necesitas la guía de Dios. Tú necesitas la fortaleza de Dios. No te des por vencido con lo que no puedes resolver. Busca de Dios, porque Moisés también tuvo un encuentro con Dios que transformó toda su vida. Moisés cometió un error y ese error lo llenó de temor. Tuvo que salir huyendo de Egipto, pero cuando salió huyendo de Egipto llevó dentro de él un temor tan profundo de decir: todo se acabó. Pero sabemos que en Dios la frase todo se acabó puede ser apenas el comienzo de algo grandioso que puedes experimentar. Pero ten presente siempre esto: en ocasiones tus fuerzas, déjame decirte, no son la solución a lo que tú estás enfrentando. Dios acercó a Moisés por medio de una zarza, lo llamó y le dijo: Moisés, yo no he acabado contigo. Eso nos lleva al punto 2. No tengas miedo de volver a fracasar. No tengas miedo de volver a fracasar. Ocurre algo cuando tú y yo cometemos un error en la vida. Nos encerramos de tal manera que dejamos de creer en nosotros mismos, pero también, lo que me preocupa más, dejamos de creer en el Dios de milagros. Dejamos de creer que Dios puede solucionar las cosas y la duda y la incredulidad comienzan a regir nuestra vida. Por eso hay mucha gente que dice: Dios no existe. Yo te quiero decir en este día: Dios sí existe para todos aquellos que necesitan y deciden creer en Él y le entregan su vida para darle el lugar que Él realmente siempre le ha pertenecido en ti. Él te creó. Por eso Él conoce mejor tu vida de lo que tú mismo la conoces. Pero entonces Dios quiere quitar el miedo que tienes a fracasar. Éxodo 3:10 dice, Dios hablándole a Moisés en ese encuentro: ahora Moisés, ve, porque te envío al faraón, a ese que tanto miedo le tienes. Porque tú, Moisés, vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? ¿Sabes qué? Me identifico mucho con Moisés, porque en ocasiones los errores de la vida, los golpes de la vida nos han encerrado y comenzamos a decir: nosotros no podemos salir adelante. Comienzas a ver cómo la vida de otras familias Dios las comienza a bendecir, y tú comienzas a ver tu realidad y dices: ¿qué pasa, Señor? Que aquí no estamos avanzando, y has permitido que el fracaso te llene de temor y dejas de tomar acción guiado por Dios, porque dices: ¿quién soy yo? Solo soy un salvadoreño, come pupusas. Soy de un pueblo mexicano donde no habían buenas taquerías. Soy colombiano y mi país está en muchos problemas. Y comienzas a ver una realidad y comienzas a adaptarla como tu identidad. Recuerda que estamos hablando de un pueblo que estuvo 400 años siendo esclavo y oprimido, pero en cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Porque para Dios lo importante, ¿sabes qué es? Sacarte del temor y decirte: ok, fracasaste una vez, fracasaste 2 veces, fracasaste 3 veces, pero conmigo puede ser diferente. Yo te envío al problema, te envío con Faraón, porque tú te vas a convertir en el libertador de tu familia. Tú te vas a convertir en el libertador de mi pueblo. Cuando tú y yo entendemos este encuentro que Dios tuvo con Moisés, ¿sabes qué? Sacamos pecho y decimos: ya entendí que no es en mis fuerzas. Ese era el punto 1. Mis fuerzas no me alcanzan. Me creía muy hombre, pero ahí estoy llorando en mi habitación cuando no puedo solucionar las cosas. Eso está bien, porque los hombres, por lo menos en esta iglesia, sí lloramos. Pero lloramos con propósito,
para darnos cuenta de que en nuestra debilidad Dios puede fortalecerse. Es lo que Dios le dijo al apóstol Pablo: bástate en mi gracia, porque mi poder, esa palabra es clave. ¿El poder de quién? No el poder tuyo. Tú no tienes poder. Ay, pastor, yo en este día vine a que me echara porras y me dijera que yo sí la voy a hacer, que yo sí voy a salir adelante. Espérate, no me malinterpretes. Claro que puedes salir adelante, pero ten cuidado en quién estás puesto tu confianza. Bástate en mi gracia, le dijo Dios a Pablo, porque mi poder. ¿Y quién es Dios? Es el Todopoderoso, es el creador del cielo y la tierra, es el Dios que levantó a Jesucristo de la muerte, y cuando lo levanta de la muerte comienza a resucitar muchas cosas que se están muriendo a tu alrededor. El poder de Dios es el que te fortalece, pero recuerda una cosa: mi poder se perfecciona ¿dónde? En tu debilidad. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pablo la tenía clara. Pablo estaba diciendo: yo no soy el superapóstol. Y es que en esta vida no hay superapóstoles. Pablo no estaba diciendo: yo soy el superdirector de la escuela. Pablo no estaba diciendo: yo soy el supermúsico. Porque cuando uno se comienza a creer esa mentira, ¿sabes qué? En ocasiones llegas al momento que te das cuenta que no es así. Y Dios quiere quitar el temor que tienes a levantarte nuevamente y decirte: hey, yo puedo cambiar tu realidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Alguien aquí tiene debilidades? No me dejes solo. ¿Tienes o no tienes debilidades? Dios se puede fortalecer en ellas. Dios no te ha dicho: tú vas a salir adelante. Dios te ha dicho: vamos a salir adelante. ¿Ves cómo cambia? Señor, no sé qué hacer con mi negocio. Precisamente no sabes qué hacer con tu negocio, pero yo conozco a aquel que sabe qué puedes hacer con tu negocio. El hecho de que te haya ido mal en la vida por un error que cometiste no quiere decir que te va a ir mal en el resto de tu vida, pero debes tener un encuentro con Dios que transforma tu historia y la convierte en una historia grandiosa. No tengas temor de volver a fracasar. Entrégale ese temor a Dios, creyendo que en Él todo puede cambiar. Punto 3. Dios es quien crea el camino en medio de lo imposible. Dios es quien crea el camino en medio de lo imposible. Dios lideró a Moisés, lo acercó a él, le quitó el temor, y ahora sí Moisés fue frente a Faraón, frente al problema que estaban enfrentando. Comenzaron a llegar las diferentes plagas, y ¿sabes lo que hacía Faraón? A medida pasaban las plagas, les decía: ok, vayan a adorar a su Dios, pero no se alejen tanto. Esa estrategia el enemigo la sigue utilizando hoy en día. Te dice: está bien, ve a la iglesia, pero no te alejes tanto de la esclavitud que tengo sobre tu vida. Está bien, puedes ir un domingo a la iglesia, pero ten presente algo. Esto te lo dice el enemigo: yo quiero seguir dominando muchas áreas de tu vida. Yo quiero seguir reinando en tu matrimonio y en la vida de tus hijos. Y en ocasiones tú y yo, ¿sabes qué? Necesitamos entender que con Dios no existen las negociaciones. Dios es el que dicta las instrucciones y tú y yo las obedecemos. Cuando obedecemos a aquel que es todopoderoso y grandioso, es cuando nuestra realidad cambia. Nuestra realidad no cambia por venir los domingos a la iglesia. Nuestra realidad cambia porque atesoramos las palabras de Dios en nuestro corazón y comenzamos a obedecerle y a aplicarlas, y es ahí donde nuestra historia complicada deja de ser complicada y Dios la convierte en una historia grandiosa. ¿Me sigues, iglesia, en este día? Dios quiere hacer algo contigo, pero recuerda una cosa: tú no puedes en tus fuerzas. Tú tampoco puedes en el temor a fracasar, pero debes entender una cosa: cuando tú sigues a Dios y le obedeces a su palabra, es cuando Él trae la libertad a tu vida. Faraón se las creía todas.
Y él dijo: yo voy a dominar al pueblo. Pero de pronto llegó la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Y es aquí donde ocurre un milagro poderoso: la redención de Israel. Cómo Dios guardó a los primogénitos de Israel fue a través del sacrificio de un cordero sin defecto y la aplicación de esa sangre en sus hogares. Esta es una figura poderosa que Dios nos estaba dando, que nos habla acerca de Jesucristo. Jesucristo es el Cordero perfecto que derramó su sangre. ¿Sabes para qué? Para preservar la vida de tu familia, para preservar tu vida. Pero es la única manera. El pueblo de Israel no era mejor que los egipcios. La diferencia estuvo en que el pueblo de Israel decidieron confiar en la palabra de Dios. Y esto quiero que me lo sigas de manera detallada. Tú y yo no somos mejores que ninguna otra persona, pero la diferencia en nuestra historia, la marca, es que hemos decidido creer en el Cordero de Dios y que su sangre marque nuestra vida. Y ahora nos comprometemos a seguir lo que Él nos está instruyendo. Ese amén salió muy flaco. Probablemente estás pensando en tus fuerzas. Probablemente estás pensando en tu fracaso. Deja eso atrás. Comienza a pensar en el Cordero de Dios, el que hace lo imposible posible. No había manera de que tú y yo saliéramos de ese problemón. Pero déjame decirte algo: Dios es quien crea el camino. Tanto así que el próximo domingo no te lo vayas a perder. Vamos a celebrar la cena del Señor, en la cual recordamos el sacrificio de Jesús. Ese punto que cambió toda la historia y puede cambiar tu historia también. Dios había preparado el pueblo durante toda una esclavitud y ahora los estaba sacando con un propósito: seguir perfeccionando la confianza del pueblo en Dios. Éxodo 14:10. El pueblo salió y ahora estaban frente a un mar, Jorgito, imposible de atravesar. Y dice así: mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico, como tú y como yo, al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor, pero no solo clamaron al Señor, le dijeron también a Moisés: Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho, Moisés? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavo de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Fíjate cómo el pueblo estaba tan acostumbrado al fracaso que dijeron: no queremos creer en el Dios de lo imposible, preferimos seguir siendo esclavos. Y la triste realidad, iglesia, es que hoy en día hay muchas personas que viven de esa manera. Hay un Dios que puede marcar la diferencia, pero deciden todavía ser esclavos de algo que no les permite avanzar. Pero mira acá, no se queda acá, porque eso sería un mensaje muy deprimente. Aquí viene la clave. Pero Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Di conmigo: hoy. Dilo con más fuerza: hoy. Esos egipcios que ahora ven, que los han estado esclavizando, que los persiguen día con día, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. ¿Sabe quién lo estaba diciendo? El hombre que tenía miedo, el hombre que cometió un error, pero el hombre que tuvo un encuentro con Dios que transformó todo. Ahora les dijo: no tengan miedo, el Señor peleará por nosotros. Y eso que te ha estado esclavizando, puedes no volverlo a ver nunca más en tu vida. Solo quédense tranquilos. Me impresionó porque el pueblo estaba lleno de pánico. ¿Y qué haces tú cuando tu familia entra en pánico?
Moisés no les dijo: vamos muchachos, saquen el flotador, pónganse a nadar. Ahora sí, sálvese quien pueda. Ahí vienen los egipcios, ahí ven cómo hacen ustedes. Yo me voy a... No, Moisés les dijo: el Señor peleará por nosotros. ¿Qué es lo que haces tú por tu familia? Debes estar consciente que el Señor puede pelear por ustedes, porque tú eres parte de un pueblo de Dios, que necesitas tener ese encuentro con Dios y que tu fe sea fortalecida. Versículo 21 del capítulo 14. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar, y el Señor esto no lo pases a la ligera. ¿Qué hizo Moisés? Extendió su mano, y el Señor, no es la mano de Moisés, Moisés solo extendió la mano, y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Frente a los problemas, extiende tus manos, pero en el lugar correcto. Extiende tus manos frente a Dios, sabiendo de que Él puede abrir un camino donde tú no lo puedes abrir. ¿Alguien lo cree en este día? ¿Alguien lo cree en este día? Ponte de pie en este lugar, porque sabes que esta no es solo una historia hermosa. Esta es una historia que nos enseña algo acerca del fracaso. Y probablemente tú has fracasado tanto en tu vida que te cuesta seguir creyendo que Dios puede abrir un camino. Dios hace lo imposible posible. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.